Entonces, veíamos que esto es más o menos sencillo hasta ahora, siempre y cuando podamos identificar bien a qué se refieren. Acuérdense, ese espesor de la viruta antes del corte o antes de su formación podría ser un concepto un poco raro, pero ustedes pueden asociarlo con la profundidad de corte y eso les va a ayudar mucho. Bueno, tenemos por aquí que para yo poder conocer el ángulo de incidencia, ¿se acuerdan que lo puedo hacer a partir del ángulo de inclinación de mi herramienta y la relación del grueso de viruta? Entonces, uno de los primeros pasos que necesitaría saber es, con esta información que me dan, cuál es ese valor de R, que lo puedo calcular ahí. Acuérdense que R finalmente va a ser adimensional porque pues yo podría tener los espesores en milímetros, por ejemplo, y esos milímetros se simplifican para llegar finalmente a algo adimensional. O si lo quise convertir a metros, también pues los metros en numerador y denominador se van a simplificar y voy a llegar a algo adimensional. Bueno, ya lo tenemos de esa forma y ahora pues podríamos utilizar ya nuestra expresión para encontrar el ángulo de incidencia, que es lo primero que nos indican aquí, que nosotros sabíamos que la tangente de phi es igual a esta expresión de acá, que involucra eh, la R o la relación que ya nosotros calculamos, está por aquí, y el ángulo de inclinación de la herramienta que me lo dan como dato. Entonces yo puedo obtener cuál sería el ángulo de incidencia o del plano de corte. Ahorita vamos a comentar algunas cosas más adelante sobre este ángulo. Es importante porque a partir de eh, pues el análisis de por qué el ángulo se forma de esa manera es que se obtiene otra ecuación que va a ser pues muy fácil de aplicar, pero de gran utilidad para lo que nosotros queremos conocer. Bueno, así que nosotros vamos a tener entonces ahora la deformación cortante en la operación. Bien, la deformación cortante en mi operación la voy a calcular con la última expresión que vimos ahorita antes de empezar con el ejercicio. Eh, la deformación cortante, acuérdense que relacionaba aquí cuando hacíamos ese estudio de descomponer nuestras plaquitas, cómo era el material que se estaba deformando y de ahí yo lo podía obtener. Ese valor de deformación nuevamente va a ser adimensional, también es adimensional. Bien, yo ya conozco el ángulo de incidencia eh, y el ángulo de la herramienta es un dato y yo a partir de ahí voy a poder conocer cómo es esa deformación. Me preguntan sobre el ángulo de inclinación de la herramienta. ¿Podría ser negativo? Van a funcionar nuestras expresiones también igual, solamente que estos va a verse diferente. En vez de que la herramienta tenga el ángulo de esta manera, lo tendría pues hacia el otro lado, digamos como de la vertical, en vez de que esté, según como está esta ilustración donde el, aquí, digamos, el avance de la herramienta iría de derecha hacia izquierda. Si tenemos ilustrado de la misma manera, con la herramienta avanzada derecha-izquierda, quedaría la inclinación de la herramienta de la vertical en vez de estar hacia la derecha como está aquí, sería hacia la izquierda. Y se puede utilizar las mismas expresiones. Ujú. Sí, la deformación cortante sería, en este caso, esa dimensión. Acuérdense que relaciona. Voy a regresar un poco muy rápido, a cuando la vimos. Pues bueno, aquí se ve. Estas dimensiones B, estas dos dimensiones de aquí que se relacionan son dimensiones de longitud. Al hacer esta relación, voy a tener esa deformación adimensional. Y sí, lo que ocurriría es algo así como si fuera un espejo, porque me preguntan sobre lo del ángulo, como si fuera aquí un espejo
la simetría en esta vertical, digamos, exactamente. Muy bien. Y yo podría entonces tener esa deformación cortante, que sí voy a tenerla yo. Entonces, acuérdense, va a quedar adimensional de una de las dudas que estaban. Y listo. Entonces, ya lo tengo de esta manera y tendría estas dos informaciones que me piden, que vemos que es bastante rápido. Lo importante va a ser poder entender cuando tenga yo los datos, cómo los voy a utilizar, qué sería lo que podría suceder. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con esas otras fuerzas que están involucradas. Miren, bueno, van a existir fuerzas que actúan sobre la viruta y fuerzas que actúan sobre la herramienta. Entonces, bueno, antes de continuar aquí, si hay alguna duda con lo anterior, acuérdense de escribírmela, ¿eh? Porque ahorita vamos a ver, sigue estando relacionado con lo anterior, los ángulos también van a aparecer aquí, el de incidencia, el de inclinación de la herramienta, todo esto, pero em, vamos ahorita a empezar a involucrar fuerzas en el proceso y va a haber una parte que se va a ver tal vez como muy compleja, muy llena de información, pero vamos a ver que eso se puede reducir a algo que es muy fácil de utilizar, es muy operativo para lo que vamos a necesitar hacer. Bien, bueno, tenemos por aquí, va a haber unas ciertas fuerzas que nosotros consideramos que están actuando sobre la viruta y otras sobre la herramienta. Las que actúan sobre la viruta, ahorita vamos a ir explicando qué es cada una de ellas, pero va a haber una fricción que se va a manifestar entre la viruta y la herramienta. Es esta F que tenemos por aquí. Y pues va a estar involucrada una fuerza normal que está vinculada con esa fuerza de fricción. Y de ahí yo voy a tener una cierta resultante. Ahí aparece un ángulo beta. Entonces ahorita yo estoy hablando de esa F, N y R y ese ángulo beta que aparece ahí. Ese ángulo beta se conoce como el ángulo de fricción y ahorita vamos a ver cómo podría yo conocerlo. Bien, eh, vamos a tener por un lado entonces esta pareja de fuerzas que están relacionadas, que es esa fricción y esa fuerza pues normal a esa fricción, que me va a dar como resultado esta R. Y voy a tener por otro lado una fuerza que esta F subíndice S es una fuerza cortante y va a estar relacionada con ello una fuerza normal a esa cortante y es justamente la que ocurre aquí en el plano donde va a ocurrir ese fenómeno de corte donde se desprende la viruta. Entonces aquí vamos a tener esta fuerza cortante, que se acuerdan que habíamos hablado un poquito hace unas diapositivas sobre que había un esfuerzo cortante que tenía que ver ahí, que era esa tau con una fuerza y un área donde actúa, pues esa fuerza cortante sería justamente esta FS. Ajá. Entonces, si esta la relacionamos con el área donde está ocurriendo, que tendría que ver con la longitud del plano de corte y el ancho del corte, que en esta vista no se puede apreciar, pero ahí ya vimos que ahí está, podría también yo conocer ese esfuerzo cortante. Bien, son por un lado estas fuerzas que aparecen aquí, que aquí ya tenemos 4 con sus respectivas resultantes, que son fricción, normal a la fricción, y esta cortante y normal a la cortante. Y vamos a tener otras fuerzas que se manifiestan en mi herramienta, que son una fuerza de corte y una fuerza de empuje. La fuerza de corte es Fc y la fuerza de empuje es Ft, y con una debida resultante. Las orientaciones de estas fuerzas de corte y fuerza de empuje, esas yo las van a ser conocidas, digamos. Van a estar aquí, están vertical y horizontal. Por otro lado, las fuerzas que actúan sobre la viruta,
pues van a formarse van a tener que ver con este ángulo de fricción y pues con el propio ángulo de incidencia o el ángulo del plano cortante. Ujú. Bien, las fuerzas que sería eh, pues fácil o más factible medir o bien estimar serían esta fuerza de corte y fuerza de empuje. Serían las que yo podría pues más fácilmente conocer colocando instrumentos de medición en mi equipo, porque yo conozco cómo van a ser cómo van a ser esas direcciones que tienen, esas direcciones y sentidos que tienen. Ajá. Entonces ahorita vamos a ver que se pueden definir estas otras en términos de estas de acá, las que actúan sobre la viruta en términos de las que actúan sobre la herramienta. Bien, bueno, ¿qué vamos a tener por aquí? Bueno, yo puedo conocer o puedo tener también como dato cuál es el coeficiente de fricción en el proceso. El coeficiente de fricción en el proceso, pues tiene que ver justamente con la definición que tenemos nosotros para la fuerza de fricción, que recuerden ustedes que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal, sería pues normal a esta fricción, y yo pues puedo despejar el coeficiente de fricción de esta manera, donde esta F y N son esta fuerza de fricción y esta fuerza normal a esa fricción. Ajá. Entonces, esta sería la primera expresión que veríamos que podemos obtener de lo que tenemos aquí. Y esto es importante porque yo puedo conocer el ángulo de fricción como pues, más bien, la tangente de ese ángulo de fricción sería el coeficiente de fricción. Entonces, yo así puedo relacionar tanto coeficiente de fricción como ángulo de fricción, donde generalmente el coeficiente de fricción es algo que yo conocería entre el material y la herramienta, o que podría conocer, o determinar con base en estas fuerzas de fricción normal a la fricción, para tener la información de cómo es ese ángulo y pues yo podría saber esta resultante, qué ángulo tiene para tenerla completamente definida. Entonces yo puedo saber qué ángulo tiene y es la resultante de estas otras dos fuerzas. Ajá. Entonces, esto sería por un lado lo que tendría involucrado aquí. Aquí pues todavía no tengo la fuerza de fricción y la normal a la fricción, una forma muy clara de cómo las voy a conocer, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante eh, qué es lo que va a suceder. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el esfuerzo cortante, que este ya lo platicamos. ¿Se acuerdan? Sería, yo tengo una fuerza cortante y un área que sería donde actúa esta fuerza, que sería el área que tiene en mi plano de corte. Ahorita el plano de corte lo estamos viendo, parece una línea recta. Con eso, entonces, cuando yo hablo de esta phi, pues parecería que es la inclinación de esta línea, pero acuérdense que esta tiene una profundidad y es lo que forma esa, esa área del plano de corte. Entonces, yo puedo conocer el esfuerzo cortante con esta relación que es fuerza entre área. Como ya nosotros hemos venido hablando de pues cómo podemos conocer esos esfuerzos, es una forma de expresarlos así. Yo tendría entonces esa fuerza cortante y la normal a la cortante, que dan una cierta resultante, y pues ahorita vamos a ver que pues esa resultante involucra ahí el ángulo de incidencia, ¿verdad? Porque aquí tengo unas líneas perpendiculares que me van a dar, que yo puedo conocer, puedo reflejar ese ángulo de incidencia por acá también. Bien, ahora, ¿cómo puedo yo saber cuál es el área de ese plano de corte? Es lo que vamos a ver ahorita. No es muy complicado. ¿Se acuerdan que ya nosotros veíamos que podía conocer esa longitud del plano de corte y solo sería pues multiplicarla por el ancho que tiene, el ancho que está ocurriendo en el corte, y va a ser de esta manera. Entonces, aquí acuérdense, no tenemos en esta diagrama, no están ahorita indicados los espesores,
Acuérdense que el espesor, una vez que ya se formó la viruta, sería este de aquí, y el espesor antes de la formación de la viruta sería, pues, la profundidad con la que entró la herramienta, es decir, este cateto de aquí. Y entonces así es como yo puedo conocer esta área, que con esta longitud sería, si aquí yo tengo un triángulo, sería como esta hipotenusa por el ancho que tiene la placa, yo puedo conocer el área de esta manera. Entonces, el espesor de la viruta antes del corte, el ancho de corte y el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte es lo que está involucrado aquí para conocer esta área del plano de corte. Y de esa manera, yo ya podría conocer esta área y podría saber el esfuerzo si es que yo conozco la fuerza cortante, que es ahorita todavía, acuérdense, ahorita un poco parecido a lo que teníamos hace unas cuantas diapositivas. Yo ya puedo tener cierta información, aunque todavía no tengo claro cómo voy a conocer esta fuerza cortante y fuerza normal a la cortante. Ahorita vamos a ver un poquito más de dónde viene todo esto. Ujú. Bueno, aquí si van surgiendo dudas, me van diciendo porque ya empieza a haber muchas fuerzas por todas partes y resultantes y ángulos. Y ahorita poco a poco esto se va a ir acomodando para poder, vamos a hacer también un ejemplo para poder ir resolviendo todo lo que necesitemos. Bien, ahora aquí viene esto que se ve muy enredado, pero no se preocupen, no lo es tanto. Lo que sucede aquí es que estas resultantes que vamos a tener acá, todas las puedo tener igualadas aquí. Entonces, esta línea que se ve aquí que dice R, R' y R' son las resultantes que hemos venido mencionando, la que resulta de la combinación de la fricción y la normal, la fuerza de corte, la fuerza de corte y fuerza de empuje, y la fuerza cortante y normal a la cortante. Entonces, todas tenían una resultante, ¿se acuerdan? Bueno, esas resultantes son iguales todas ellas y las puedo superponer aquí y van apareciendo pues todas las demás con sus respectivos ángulos que las relacionen. Entonces, esto se ve aquí pues un poco complicado, pero en realidad esto me va a servir como una herramienta para poder definir. El objetivo sería justamente definir, por ejemplo, la fuerza de fricción que anda por aquí. Aquí está la fuerza de fricción. Yo buscaría, bueno, ¿cómo la puedo definir en términos? Aquí están la fuerza de corte y la fuerza de empuje, son las que tienen eje vertical y horizontal, o bueno, que tienen orientación horizontal y vertical, que son las que yo conozco. Entonces voy a buscar cómo podría definir las demás en términos de esas que yo conozco. Es de lo que se trata esto. Entonces ahí tenemos muchos ángulos, tenemos el ángulo de incidencia de la herramienta, el del ángulo de fricción y algunos que la resta de unos con otros me va dando los diferentes ángulos para encontrar esas relaciones con las resultantes. Bien. Aquí tenemos, entonces, van a estar presentes la fuerza de fricción, aquí la tenemos. La fuerza normal a la fricción, acá la tenemos, con su respectiva resultante R. Luego vamos a tener la fuerza cortante y la fuerza normal a la cortante, que esas andan por acá, fuerza cortante y normal a la cortante, con su respectiva resultante. Y la fuerza de corte y fuerza de empuje, que las tenemos aquí, que son las que eran las direcciones conocidas, ¿se acuerdan? Ahí las tenemos. Ahora, nosotros, bueno, podemos ir haciendo, ir buscando cada una de ellas. El resumen de lo que nosotros llegaríamos es a cómo las vamos a ver expresadas en términos de las que yo puedo conocer. Entonces, aquí nosotros vamos a tener la fuerza. ¿Se acuerdan que yo les dije que tanto la fuerza de corte como la de empuje yo las puedo, yo conozco cómo están, cuál es su orientación, cómo están orientadas? Entonces, la fuerza de corte, que es esta FC, eh, es la que tiene la dirección de la velocidad de corte. Y la fuerza de empuje es perpendicular a la fuerza de corte. Entonces, así es como yo las sé. Entonces, eh, ¿se acuerdan que tenemos una velocidad de corte de la que estuvimos hablando en la sesión pasada?
esa velocidad de corte, em, pues yo puedo saber cuál es la dirección que tiene y esa va a ser justamente la dirección que va a tener esa fuerza de corte. Y la otra, pues es perpendicular a esa fuerza. Y pues se acuerdan que tenía que ver justamente también con la profundidad de corte, que es ese espesor de la viruta antes de que se forme. Bueno, listo. Ahora, yo puedo tener estas expresiones aquí que resultan de cómo voy a ir haciendo esas diferentes sumas de estos vectores para poder expresar las fuerzas que no tenía hasta ahorita una forma todavía clara de cómo conocer. Ahora sí lo puedo hacer en función de pues, los ángulos que yo ya conozco o sé cómo calcular y la fuerza de corte y la fuerza de empuje. Entonces, pues aquí ya lo que nosotros veríamos es que eh, pues yo voy a poder ir llegando como a esas sumas. Por ejemplo, esta fuerza de acá, pues yo tendría una manera de obtenerla con una suma de vectores que me lleva para tenerla. Y así puedo cada una de ellas tenerlas expresadas en términos de fuerza de corte y fuerza de empuje. Eso es lo que yo voy a buscar. Entonces, ahora sí esto ya se ve pues un poco más claro de lo que voy a hacer. Yo ahorita unas diapositivas atrás veíamos que cuando analizamos la fricción, pues apareció un ángulo de fricción y yo lo fui ahí calculando. No tenía todavía muy bien claro de dónde iba a obtener esa fuerza de fricción. Aquí está ahora sí, ya aclarada como esa duda, pues de todas las fuerzas que yo necesitaba conocer. Ahorita la dejo aquí un momentito para que puedan ir registrando la información. So, acuérdense, F es fricción, N normal a la fricción, F subíndice S es la fuerza cortante y F subíndice N es la normal a la cortante. Y Fc y Ft son fuerza de corte y de empuje, respectivamente. Acuérdense que alfa es el ángulo de la herramienta y phi es el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte. Aquí yo podría tener, por un lado, la información de se está midiendo una fuerza de corte y una fuerza de empuje de tanto y tanto, y a partir de ahí yo puedo abordar la resolución para obtener todos los otros parámetros. O bien también vamos a platicar más adelante, creo que no nos va a dar tiempo de hacerlo hoy, pero vamos a platicar más adelante sobre que también se pueden fuerza de corte y empuje estimar si se conoce el, la resistencia a la cortante del material, que estaría pues relacionado con conocer pues el área y esta F subíndice S. Ujú. Muy bien. Listo. Esta otra ecuación que están viendo ahorita es una ecuación que va a ser sumamente útil y voy a platicarles ahorita un poquito de dónde es que viene esta expresión. Bueno, esta expresión que tenemos por aquí eh, tiene que ver, relaciona a partir de donde proviene esta ecuación de Merchant.
es de un análisis de eh, por qué es que está sucediendo el fenómeno de corte justamente en el plano de corte. Lo que está pasando aquí es que donde ocurre, porque aquí nosotros vamos a ver, bueno, aquí sí ya yo veo, pues ahí está muy claro que el ángulo de incidencia está aquí, entonces el ángulo de corte está ahí, pues sí, ahí tengo una línea que me indica dónde se va a separar la viruta, pero pues esto podría ocurrir de esta manera o podría ocurrir con un ángulo más abierto o más cerrado. Eso va a tener que ver con el fenómeno que está ocurriendo. Digamos que aquí donde se forma el plano de corte es el camino de menor energía, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que sucede ese corte ahí. Se puede a partir de la expresión que relaciona el esfuerzo cortante del material, que pues tendría que ver con el área de corte y con la fuerza cortante, el área del plano de corte y la fuerza cortante. Nosotros podemos hacer una sustitución de, pues, con las expresiones que vimos ahorita y comenzar a trabajar esas ecuaciones para llegar a esta simplificación donde yo puedo relacionar el ángulo de el ángulo de la herramienta, el ángulo de fricción, que es donde está esta resultante, y el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte de esta manera. Entonces esto va a ser de mucha utilidad porque podría ser que yo conozca a partir de estos dos el ángulo del plano de corte o bien a partir del ángulo del plano de corte y el ángulo de la herramienta conocer el ángulo de fricción y así poder ayudarme. Esta va a ser una herramienta muy útil para poder ayudarme a completar información que podría faltarme tener en algún momento. Ujú. Muy bien. ¿Y qué tenemos por acá? Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo se vería esto. Entonces, podríamos considerar los mismos datos que en el problema anterior, que en el ejercicio anterior. Y aquí yo podría buscar el ángulo de fricción utilizando la ecuación que acabamos de ver. Y podría también conocer el coeficiente de fricción, o podría estar interesado en conocer el coeficiente de fricción. Entonces vamos a irlo resolviendo. Si lo podemos ir haciendo ahorita juntos, todavía nos quedan 10 minutos antes de hacer otra pausa. Y ahorita si quieren para que vayan tomando el ejercicio y ahorita pues vamos a ver que esto está muy, 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 muy rápido, ¿no?
Y pueden también de una vez ir calculando el coeficiente de fricción. También me están preguntando ahorita, pues, sobre las dudas para de temas anteriores y para el examen. Ahorita, pues vamos a, terminamos este ejercicio y usamos todo lo demás que tengamos de la clase para ir aclarando dudas que pudiéramos tener al respecto. Pero ahorita con esto que estamos viendo ahorita, ahorita vamos a concentrarnos en esto, terminamos de ver este ejercicio para ver si hay dudas con esta parte y ya ahorita terminamos con esto y platicamos sobre dudas para que pudieran tener para el examen. Ajá. Y miren, pues ya finalmente el coeficiente de fricción se obtiene de la otra expresión que tenemos, que si tenemos el ángulo de fricción, pues ya es muy fácil. Muy bien, pues entonces vamos a hacer una pausa ahorita rapidísima, muchachos, de 3 minutos y ahorita 8:30 nos conectamos todos de nuevo para revisar los detalles sobre las dudas que pudieran tener para el examen del jueves. Ajá, muy bien, entonces voy a hacer una pausa y ahorita nos conectamos de nuevo.